El regalo inmerecido, la historia de Juan 3:16. Hay un versículo que lo cambia todo. Una sola frase, escondida en medio de un diálogo con un fariseo, que resume el amor más grande jamás mostrado. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Quédate hasta el final de esta historia, porque lo que estás a punto de escuchar no es ficción, no es leyenda, es la promesa más poderosa que se haya dicho sobre ti. Si alguna vez te has sentido perdido, rechazado, roto, esta historia es para ti. Suscríbete ahora y activa la campanita para que no te pierdas ningún video como este. Cada palabra puede cambiar tu vida. Una ciudad moderna. La gente camina sin mirarse, con prisa, auriculares, pantallas, estrés. En medio del bullicio, un joven llamado Lucas, de unos 30 años, camina con el rostro triste. Perdió a su madre hace poco. Se alejó de Dios. Se siente vacío, sin dirección. Lleva una Biblia antigua en la mochila. No la abre desde hace años. Pero esa noche, algo lo hará detenerse. Lucas creció escuchando que Dios lo amaba. Pero el amor se le hizo una idea borrosa, especialmente cuando la vida comenzó a doler. Esa noche, sin saber por qué, caminó hasta una vieja banca del parque y decidió abrir la Biblia. Se detuvo justo en un versículo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Lucas leyó en voz baja. Cada palabra era como una chispa en su pecho apagado. ¿De tal manera? Susurró, a este mundo roto. ¿Dios lo ama? La última vez que oró, tenía 15 años. Fue justo antes de que su padre los abandonara. Ahora, sentado en la oscuridad del parque, algo invisible lo abrazó. No fue un viento. No fue un sonido. Fue una certeza. No estás solo. Siempre te he amado. Lucas no entendía cómo podía ser eso posible, cómo un Dios eterno podía amar a alguien como él. Alguien que se había alejado. Que había fallado. Que ya no creía. Pero ese versículo no decía. Porque Dios ama a los que lo merecen. Decía. Dios amó al mundo. Y Lucas era parte de ese mundo. Lucas cerró los ojos. Y como una película vieja, comenzaron a aparecer los recuerdos. Su madre, en la cocina, orando por él. Su risa cuando le decía, Dios tiene planes grandes para ti, hijito. Pero esos planes parecieron quebrarse cuando ella enfermó. Y aunque Lucas oró, lloró y suplicó, Dios no la sanó. En su corazón nació una herida. ¿Dónde estabas, Dios? Por años cargó ese silencio como una cruz invisible. Abandonó la iglesia. Abandonó su fe. Pero mientras releía Juan 3:16, por primera vez entendió algo. Dios no envió a su Hijo para evitar el dolor del mundo. Lo envió para atravesarlo con nosotros. Él también supo lo que era perder. También lloró. También fue rechazado. Y aún así, ¿me amó tanto como para entregar a su propio Hijo por mí? Lucas siguió leyendo. No podía despegarse del versículo. Dio a su Hijo, repitió en voz baja. Esa frase comenzó a calar en su interior como una semilla que rompe la tierra. Dios no solo amó. Dios dio. No ofreció consejos, ni promesas vacías. Dio lo más preciado que tenía. Y no lo dio por gente perfecta. Lo dio por pecadores, por heridos, por rebeldes. Lo dio por personas como él. Y ahí, en esa banca olvidada de un parque silencioso, Lucas entendió algo que jamás había comprendido en los sermones, ni en los libros religiosos. El amor verdadero se demuestra dando. Y Dios dio lo más sagrado para que él tuviera una segunda oportunidad. Jesús no fue un símbolo. Fue el regalo. Una cruz. Una sangre derramada. Una tumba vacía. Todo, por amor. ¿Y si ese amor aún me está esperando? ¿Y si esta noche Él me trajo de regreso? Lucas cerró la Biblia, pero algo dentro de él no se cerró.
Por primera vez en años, sintió un calor en el pecho. No era emoción, ni nostalgia. Era como si el amor de Dios hubiera estado allí todo ese tiempo, esperando a que él lo notara. De repente, comprendió que no se trataba de entenderlo todo. Se trataba de creer. Porque el versículo seguía: para que todo aquel que en él cree, no se pierda. Lucas había estado caminando perdido. Viviendo con miedo, culpa, vacío. Pero esa noche, tenía que elegir. ¿Seguir escapando? ¿O rendirse al amor que ya lo había perdonado antes de que supiera pedir perdón? Con lágrimas cayendo silenciosamente, susurró: Jesús, si aún me quieres, aquí estoy. Y en ese instante, una paz que no venía del mundo llenó su alma. No tengo nada que ofrecerte, Dios. Solo este corazón roto. Pero si tú diste a tu hijo por mí, yo quiero vivir para ti. Esa noche, algo murió en Lucas. Y algo nació. No fue una emoción pasajera. Fue una resurrección silenciosa. Las cadenas del pasado, del abandono, de la culpa, comenzaron a romperse. Porque quien cree en Jesús, no se pierde. Recibe vida eterna. Una vida que empieza aquí. Y continúa más allá del tiempo. Lucas no volvió a ser el mismo. No porque de pronto su vida fuera perfecta, sino porque ya no caminaba solo. Al día siguiente, buscó una iglesia. Escribió una carta a su hermana con quien no hablaba hace años. Se reconcilió con su pasado. Y cada vez que abría la Biblia y veía Juan 3:16, sonreía con los ojos llenos de gratitud. Porque ahora sabía que esa promesa era para él. No merezco este amor. Pero ahora entiendo, ese es el milagro. Un regalo inmerecido. Ofrecido a un corazón que solo tuvo que creer. Pasaron los meses. Lucas empezó a servir en un comedor comunitario. No tenía muchas palabras, pero sí una historia. Y cuando alguien le preguntaba: ¿qué fue lo que cambió tu vida?, él respondía con una sonrisa suave: una noche, leí Juan 3:16. Y Dios me habló. Lucas no se volvió predicador. Pero se convirtió en algo más poderoso. Un testigo del amor de Dios. No hablaba desde la perfección, sino desde la restauración. Desde ese punto donde la gracia te alcanza. Justo cuando creías que estabas demasiado lejos. Muchos jóvenes rotos comenzaron a acercarse. Y él les decía: Dios no vino a juzgarte, vino a salvarte. No importa cuán lejos creas estar. Jesús ya caminó todo el camino. Por ti. Solo cree. Y vivirás. Hoy Lucas ya no se pregunta por qué su madre partió. Ahora entiende que el amor de Dios no siempre evita el dolor. Pero siempre lo redime. Aquel versículo, Juan 3:16. No es solo tinta sobre papel. Es una llave eterna que abre las puertas del cielo. Para todo aquel que se atreva a creer. ¿Y tú, qué estás viendo esto? Tal vez te pareces a Lucas. Tal vez has sido herido, rechazado o simplemente estás cansado. Pero hoy, Dios te dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese, todo aquel, te incluye a ti. No es tarde. Cree. Y recibe el amor que no se agota. Si esta historia tocó tu corazón, déjalo en los comentarios. Suscríbete, activa la campanita y comparte este mensaje con alguien que necesite esperanza. Porque aún hay muchos Lucas allá afuera. Y tú puedes ser la luz que los guíe de regreso a casa.